El enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. El Papa Francisco ha calificado de crisis los abusos sexuales de curas en Europa Central. Valentina, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Igualmente, pues en efecto se está dando una conferencia importante en Polonia. Están reunidos 20 países europeos para debatir pues el tema de la crisis, de los escándalos de abusos sexuales por parte de hombres de la Iglesia. El Papa Francisco se ha hecho presente con un mensaje importante en el que pues una vez más pone el dedo en la llaga y le pide a todos estos hombres reunidos en Varsovia de que entiendan de que el tema prioritario es el de las víctimas, es la escucha de las víctimas, su acompañamiento y sobre todo verlas, encontrarlas, porque bien sabemos que muchísimos obispos, cardenales, prelados jamás en su vida han encontrado una víctima de abusos. Ese fue el objetivo de la cumbre histórica que el Papa Francisco convocó aquí en el Vaticano hace 2 años con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, justamente para que tomaran conciencia de que este es un problema de todos. El Papa ha dicho que si no se pone remedio a esta crisis, pues el mismo futuro de la Iglesia Católica está en juego, es decir, su credibilidad, el propósito principal, la prioridad de su misión, pues están en el banquillo de los acusados si la Iglesia no entiende que tiene que estar del lado de las víctimas y que tiene que hacer todo lo posible para erradicar estos abusos. Las normas ya las hay normas clarísimas que para atacar, para castigar no solo a los abusadores, sino también a las personas que encubren. En Polonia ha habido muchos casos, digamos, que se están investigando actualmente, justamente sobre obispos que habrían sido negligentes o que incluso habrían llegado a encubrir. Calcula que desde mitad de 2018 hasta finales de 2020 en Polonia llegaron 363 denuncias de abusos. Así que es un tema vigente en Polonia y obviamente sabemos que no es un país que en este momento esta conferencia importante. Esto es de lo último, digamos, que se ha registrado en el Vaticano. En los últimos días, bueno, lo que vimos, Emanuel, fue el regreso del Papa Francisco de su viaje, el primero desde la operación quirúrgica a la que fue sometido el 4 de julio por divertículos en el colon. Y la verdad, este viaje a Budapest y a Eslovaquia poco como una prueba. Obviamente todos pues queríamos ver de qué manera el Papa Francisco se había recuperado y la verdad debo de decirte que se recuperó de una forma extraordinaria. Todos coincidieron en que se le vio mejor en este viaje que en meses anteriores. Así que bueno, la prueba fue digamos superada. Temas importantes obviamente en este viaje porque son 2 pequeñas naciones europeas que hacen parte con otras 2, entre ellos justamente también Polonia, de este núcleo de países que, bueno, rechaza la inmigración, bastante cerrada, que lo viene mejor que lo de los que sí en Francisco, pero bueno, son muchos temas y obviamente temas importantes en la rueda de prensa final al volver a Roma durante el vuelo. Al Papa Francisco preguntó acerca de este debate que hay en la Iglesia norteamericana de que si hay que excomulgar o no a los políticos que de alguna manera aprueban leyes en favor del aborto. El Papa no contestó específicamente sobre el americano, pero sí dijo que reafirmó, lo ha venido diciendo mucho últimamente, de que, que obviamente sobre este punto no hay absolutamente ninguna novedad porque es la doctrina de la Iglesia, pero claramente de que el aborto es un homicidio y las personas que de alguna manera realizan un aborto son como sicarios y que de ninguna manera un problema se puede resolver, digamos, con un aborto, con un homicidio o pidiéndole a un sicario que acabe con una vida humana. Sobre el tema de la excomunión a los políticos, el Papa dijo que él nunca ha negado la comunión a nadie porque aclaró que la comunión no es un premio para los buenos, para los perfectos, sino es como un regalo, un don, y que él
Él personalmente no se la ha rechazado a nadie, pero bueno, no entró de lleno, digamos, en el tema de la excomunión a los políticos, aunque dijo a los pastores, los advirtió que tienen que ser siempre pastores, porque en el momento en el que la iglesia, los pastores dejan de ser realmente pastores, pues están como optando por una elección política. Eso es lo que dijo el Papa. Otra vez le preguntaron acerca de las uniones homosexuales. El Papa dijo, como dicho en anteriores ocasiones, aunque esto siempre provoca cierta confusión, es que está de acuerdo en que el Estado apoye leyes para favorecer, es decir, a las personas que deciden vivir juntas, ya sean del mismo sexo o no, matrimonio. Aclaró, eso sí, de una forma ahora sí muy, muy clara, válgase la redundancia, de que de ninguna manera se le puede pedir a la Iglesia Católica aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Iglesia no puede hacer eso porque el matrimonio es un sacramento y no se le puede pedir y ni confundir palabras en favor de leyes que protejan a las personas que deciden vivir el mismo techo de la misma orientación sexual. El domingo, ayer, Papa Francisco nos tuvo muy presentes en el Ángelus, incluso hoy en la primera plana del Observatore Romano, el diario oficial del Vaticano, hay una alusión al hecho de que el Papa Francisco recordó a las víctimas de las inundaciones en Hidalgo. Creo escuchar sus mismas palabras. Así es, vamos a escuchar al Papa Francisco, que oró por las víctimas de las inundaciones ocurridas en Tula, Hidalgo. El 6 de septiembre dijo, estaba cercano a ellos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, estoy cercano a las víctimas de las inundaciones sucedidas en México, especialmente a los enfermos y a los muertos fallecidos en el hospital de Tula. De la mañana con 41 minutos, Valentina. Bueno, ahora pasamos a Italia, si quieres. Hay una decisión importante tomada por el gobierno italiano, jefe del gobierno Mario, en el sentido de que ya es obligatorio para todos los empleados públicos y privados llegar al trabajo con su certificado sanitario, con el llamado pasaporte verde. Esta medida, estamos hablando de una medida que involucra cerca de 23 millones de trabajadores. Obviamente hay polémicas sobre esto y también ciertas dudas de qué manera se va a poder implementar esta medida, porque pues la gente dice, es muy fácil que en un restaurante con 4 o 5 empleados, pues cuando llegan al trabajo se les controle, y otra cosa es controlar centenares, por no decir miles de empleados de una fábrica, de un gran establecimiento. Pero bueno, esta medida entrará en vigor el 15 de octubre, así que hay un poco de tiempo todavía para afinar los detalles, y estará en vigor hasta finales de año, hasta el 30 de diciembre. Se ha calculado que cerca del 75% de la población italiana ya ha recibido las 2 vacunas. Hay 3 millones de personas alrededor de los 50 años que todavía no han sido vacunadas. Este es un tema importante. También hay hay números importantes en ese sentido de franjas de edad alrededor de los 40 años, y eso preocupa al gobierno. Estas medidas del gabinete están un poco encaminadas para evitar nuevos cierres, ahora que la economía italiana parece que se está empezando a recuperar. Se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de cerca del 6% este año, y tenemos que recordar que el año pasado cayó en 8.9%. Entonces, bueno, sí hay, digamos, números que parecen que estamos saliendo del túnel, pero esta medida está, digamos, ya justamente para evitar nuevos cierres. Se ha decidido también bajar el costo de las pruebas para los menores de edad, pruebas COVID obviamente, para los menores de edad 8 euros, para los mayores de edad 15 euros, porque los que no pueden vacunarse por exigencias, digamos, de salud, porque hay toda una franja de población que no puede recibir la vacuna, entonces para ellos por lo menos estas pruebas que duran 48 horas pues van a bajar de precio. Hay fuerzas políticas que quisieran que fueran totalmente gratuitas, pero el gobierno parece que todavía no está decidido a adoptar una medida en este sentido. Por lo pronto han bajado los precios. Una buena noticia llegó de los carabineros italianos, bueno, en México obviamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Aquí también el embajador de México en Italia, el Día del Grito, lo anunció Carlos García de Alba.
que se logró prácticamente interrumpir una subasta en la que estaban presentes 16 piezas arqueológicas de México. Debo decirte que los carabineros italianos cuentan con un comando, digamos, una sección que es que se llama Defensa del Patrimonio Cultural. Creo que es una de las mejores en el mundo. Tienen un archivo de datos impresionante, acuerdos con muchísimos países del mundo, y yo en estos últimos años he ido varias veces a ruedas de prensa en los que este cuerpo de los carabineros ha devuelto piezas arqueológicas a México. En 2019 recuerdo que hubo como más de 400 exvotos, que es una cosa importantísima de la cultura, ¿no? de la tradición, y fueron devueltos a México. El año pasado creo que alrededor de 20, 21, ahora eran 17 las lógicas que se presentaban en esta subasta, y afortunadamente se pudo parar esta venta absolutamente ilegal. Así que bueno, una buena noticia, y es una muestra más de la colaboración en este ámbito entre las autoridades italianas y las autoridades mexicanas. Las 8 de la mañana, 46 minutos, así es el sitio de ventas Casa Bertolami Fine Arts en la ciudad de Roma, Italia, y en la que se ofertaban, como decías, 17 piezas que forman parte del patrimonio arqueológico de México. Aquí les estamos presentando las imágenes de lo que estaban ofertando. Ahora, logran esto, pero ¿qué pasa con este sitio de ventas? ¿Lo logran bajar? ¿Cómo procede ahí la autoridad italiana? Hasta este momento no han dado ningún detalle a lo que sigue. Se han limitado, digamos así, a anunciar que había sido posible detener esta venta. No han dicho qué piensan hacer con esta casa, digamos, de Asta. Probablemente puede haber, pero bueno, no han aclarado nada. Pronto digan qué medidas piensan implementar este tipo de ventas, porque bueno, obviamente no es la única que ha incurrido esta gravísima, digamos, en estas ventas absolutamente ilegales. Rara vez se cierran, hay que decir, bueno, seguramente estarán serán mayor atención que otro. Bueno, hasta este momento no tengo entendido de que se hayan cerrado, pero bueno, estaré muy pendiente para ver en este caso específico qué sucede para poderte informar. Gracias, Valentina. Por cierto, un día como hoy, pero de 1992, ¿se acuerdan? Relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y bueno, pues tú has estado muchos años ya, Valentina, en la Fuente del Vaticano, conoces perfecto, nos has narrado a lo largo de los años, de las décadas, lo que ha pasado, y yo te pregunto, ¿cuál sería tu balance de esta relación bilateral entre México y el Vaticano en estos casi 20 años de relación? Yo creo que es positivo. Recordemos que, bueno, esas relaciones fueron promovidas fuertemente por el Papa Juan Pablo II, quien llegó por primera vez a México en el 79, ni siquiera habría podido visitar México. En realidad él fue invitado por los obispos de la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana. En fin, conocemos los detalles. En 90 volvió, no había himnos, no había nada, una visita así de cortesía al presidente de la República, hasta 92, cuando ya finalmente logra con toda su, digamos, la voluntad por su parte y obviamente también por el gobierno del presidente Salinas de Gortari de llegar a esas relaciones. Y recordarás que la primera vez que Juan Pablo II fue recibido como jefe de Estado con himnos y todo fue en Mérida, en 93, hasta 93, porque las visitas anteriores obviamente era recibido como el líder de la Iglesia Católica, pero no como jefe de Estado. Yo creo que es un balance positivo que se ha, digamos, porque ha habido siempre una cercanía importante y hay agenda común, yo diría, entre la Santa Sede y México. Temas básicos como son la defensa de los derechos humanos, la paz, el tema migratorio, temas que los han ido uniendo. Ha habido encuentros al más alto nivel, además de que obviamente México ha contado con las visitas, pues, de no solo las 5 de Juan Pablo II, también una visita por parte del Papa Benedicto XVI, del Papa
Papa Francisco, y México está muy presente aquí gracias a esas relaciones también. Cada año se da la Navidad mexicana en el Vaticano, es un evento único, es el único país en el mundo que cuenta con eso. Artesanos mexicanos cada año envían aquí al Vaticano. Son cosas que parecen de menor importancia, pero creo que no lo son. Envían aquí piezas para adornar nacimientos, hacen los nacimientos y piezas para adornar los árboles de Navidad que embellecen el Palacio Apostólico, la residencia del Papa, los museos del Vaticano, el aula Pablo VI, como señal de este cariño, de este acercamiento entre México y Santa Sede. Así que son detalles menores de la historia menor, porque luego del otro lado pues hay grandes encuentros de cancilleres, hemos visto obviamente papas y presidentes, de muchas decisiones que se ven constantemente para coincidir, digamos, sobre temas de interés nacional e internacional. Una agenda parecida. Obviamente hay luces y sombras, pero yo creo poder decir que el balance de estos años es seguramente hay muchas más luces que sombras. Muchas gracias, Valentina, por tu reporte. Te mando saludos. Igualmente. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Yo regreso en minutos después de la pausa.